Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho el interés y que nos acompañen en este ciclo de documentales de divulgación científica organizado por Fundación UNAM, el Colegio Nacional y un conjunto de instituciones en México y en el extranjero. Esta tarde tenemos el placer de presentar el documental sobre migración, que es parte del ciclo de documentales de Ciencia en Todos Lados, producido por Inmedia y por el Sistema Público de Radiodifusión, el SPR. El documental es dirigido por Luis Mercado, quien está en Tijuana, uno de nuestros sitios, pues yo creo que mejor posicionados para estudiar el fenómeno de migración. Nos acompaña un panel muy interesante. A todos les agradecemos el que aceptaran esta invitación. Nos acompaña la doctora María Laure Cubes del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, el doctor Raúl Delgado de la Universidad de Zacatecas y la doctora Marianne Marchand de la Universidad de las Américas en Puebla. Nos acompaña nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mit, y nuestra directora ejecutiva, Araceli Rodríguez Fernández. Con esta introducción, yo creo que pasamos a iniciar y le pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mit. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este evento organizado por el Colegio Nacional y por Fundación UNAM. Hemos recorrido muy diversos temas, algunos con una connotación científica, algunos con una connotación vinculada con la protección del planeta, algunos muy vinculados con lo que se está impulsando en tecnología hacia el futuro, pero hoy nos toca un tema sensiblemente humano, el tema de las migraciones. Migraciones que pudiera uno recorrer prácticamente desde el origen de la humanidad, pero que ha venido teniendo nuevas y muy diversas expresiones. Desde expresiones de confianza, de ilusiones y de sueños, hasta expresiones de búsqueda de condiciones que permitan superar las adversidades que cada quien ha venido encontrando en su tierra. Las más diversas expresiones, las más diversas sensaciones, las más diversas manifestaciones de la vida del hombre están asociadas a la migración. Migración que en este siglo ha tenido expresiones cada vez más intensas y cada vez dificultades mayores para poderse manifestar. Alrededor de todo eso, vamos a escuchar a los expertos alrededor de un documental que, como todos los anteriores, Margarita Flores ha puesto a disposición de todos nosotros. La muestra de quienes van a presentar este panel de hoy en la tarde ilustra un poquito ya también la interrelación que ya existe en un mundo tan global como el nuestro. Gente de Zacatecas, más bien expulsora de zacatecanos, que muchos de ellos han ido a vivir fuera y van y regresan con este intercambio de cultura. Una gente de Francia que está aquí presente también y que nos dará sus experiencias. Una gente de Tijuana, a donde se vive con gran intensidad este fenómeno migratorio y en donde se realizan, como ningún lugar del mundo, el mayor número de cruces que registra cualquier país y cualquier pueblo fronterizo, ciudad fronteriza. De manera que vamos a encontrar muy diversas expresiones y escucharemos con interés lo que nos puedan expresar cada uno de ellos y el documental que acompaña esta presentación. Agradecemos esta oportunidad a nombre de Fundación UNAM, agradecemos al Colegio Nacional que nos dé la oportunidad de estar presentes en este evento y agradecemos la oportunidad también de reflexionar sobre los más diversos temas. Como digo, tan sensible a la vida de los hombres, que la ha venido acompañando desde siempre, pero que hoy en este siglo encuentra particulares retos, particulares desafíos, particulares problemas que superar. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todos quienes participan en la tarde de hoy acompañándonos en este evento. Hola, buenas tardes. Yo soy Margarita Flores. Yo soy la productora de la serie Ciencia en Todos Lados. Mucho gusto de verlos a todos. Gracias a todos los panelistas por su tiempo.
Gracias a todos los que nos están viendo por las redes sociales. El día de hoy tenemos el documental Migración, un fenómeno global. En la serie Ciencia en todos lados de esta quinta temporada está participando 6 directores diferentes. Hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo de algunos de ellos. En este caso, el día de hoy vamos a ver el trabajo que hicimos en conjunto con Luis Mercado y el equipo de Luis. Ellos se encuentran físicamente, como decía el doctor Urrutia, en Tijuana, y es un cineasta interesado también en la ciencia, en la cultura, y nos contactamos, hicimos el plan para trabajar este contenido. Entonces yo los invito a que vayamos a ver el documental, y de regreso del documental, aquí estaremos para comentarlo y para ampliar más información con estos maravillosos panelistas que tenemos el día de hoy. Muchas gracias y corre video. Ha sido muy difícil cuando regresé a México, porque todo cuando migración me agarró, me pusieron todo en una bolsa de papel, la amarraron ellos, veníamos en un autobús, varias personas, y ya agarré y salí a ver para afuera, veía todo oscuro, calles, no sabía ni para dónde, y en eso empezaron a gritar: ¿quién se va a la casa del migrante? Que se suba esta vez. Ahí hay dos. No, pues me regresé. Pregunté: ¿qué es casa del migrante? No es una casa que te puede dar hospedaje para que te quedes hoy, mañana, y en lo que te ubicas y ves cómo estás. Pues yo me subí ahí. La verdad fue bastante deprimente. De hecho, mi ser no estuvo bien emocionalmente. Decaí. La deportación desde Estados Unidos para aquí, a Tijuana, me hizo como sentirme tan cerca de ellos, pero en sí también pues me hizo darme cuenta que había una barrera muy grande. Los seres humanos nos movemos alrededor del planeta buscando las mejores condiciones para la vida. Así como las aves migran recorriendo grandes distancias y las ballenas recorren las inmensas aguas de los océanos, nosotros hemos recorrido y poblado gran parte de nuestro planeta. En nuestro ADN hay una historia de migración que se remonta más de 100.000 años, con los primeros migrantes que provenían de África. No podemos imaginar nuestra historia sin pensar en la historia de la migración. La migración ha sido un motor para el desarrollo de la humanidad. Actualmente, las migraciones son variadas y complejas, muchas veces impulsadas por factores tan esenciales como la supervivencia. La movilidad humana es algo inherente al ser humano. O sea, siempre ha habido movimientos, a veces ha habido emigraciones por cuestiones climáticas desde las épocas inmemoriales, ¿no? A veces ha habido problemas de guerras, se mueve la gente también
con dinámicas de industrialización. O sea, por ejemplo, el capitalismo se va centrando en las grandes urbes a través de la industrialización. Entonces va habiendo movimientos en esa dirección. Por lo general, y hoy en día, la mayor parte de la migración es migración forzada, que es lo que nosotros hemos planteado. Tiene que ver con la necesidad que tienen poblaciones de muchas partes del mundo de migrar para sobrevivir. Y legalmente nada más hay migración forzada, se considera migración forzada a los refugiados, que no siempre se les da ese estatus y que tiene que ver por condiciones de violencia, de guerra, de inseguridad para su vida. Pero los migrantes económicos, y es una gran pelea y debate que está dando a nivel mundial, es que también son migrantes forzados. Hay migrantes también de retorno, que son migrantes que tienen que ver con las deportaciones masivas que se vienen dando hoy, y la migración altamente calificada, que tiene, si quieren, menos presión económica para migrar, pero que también lo hace por necesidad de desarrollo profesional y por falta de oportunidades en sus países de origen. Podemos definir la migración como el cambio de residencia de una persona o un grupo de personas hacia otro lugar geográfico. Y es un fenómeno que se ha dado por diferentes causas a lo largo de la historia, tales como conquistas militares, fenómenos naturales o búsqueda de mejores oportunidades de vida. Según la Organización de las Naciones Unidas, actualmente 260 millones de personas viven fuera de su lugar de origen. Esto representa el 3% de la población mundial. En México confluyen múltiples flujos migratorios, ya que somos un país de origen, tránsito y destino. La migración es un fenómeno muy extendido en el mundo, es un fenómeno de la globalización y ha crecido de manera exorbitante en los últimos años. Actualmente existen alrededor de 250 millones de personas que viven en países diferentes de donde nacieron, lo cual representa alrededor de un 3% de la población mundial. Entonces es un fenómeno muy importante que existe en nuestros días. Estados Unidos es el país que recibe más migrantes mexicanos. California es el principal estado a donde llegan, un territorio que perteneció a México hasta el siglo XIX y donde en la actualidad viven más de 11 millones de personas de origen mexicano. Los países que reciben más migrantes, en primer lugar tenemos a los Estados Unidos. Recibe un número muy importante de alrededor de 47 millones de migrantes extranjeros viviendo en los Estados Unidos. Es un acervo muy grande de migrantes. Está seguido por Alemania, que tiene alrededor de 12 millones, y le sigue Rusia con 11 millones y Arabia Saudita, que es también un importante receptor de migrantes, entre otros, ¿no? La migración es un fenómeno muy complejo, con diversas causas y diversos tipos de migrantes. Entonces hay un sector muy vulnerable de migrantes, sobre todo los migrantes que están indocumentados, que sufren serios problemas en términos de pues la pérdida de derechos humanos. Particularmente la migración en Estados Unidos cada vez más está criminalizada. Ser migrante ya es un crimen en los Estados Unidos. Y esto hace que Estados Unidos, su política se contraponga a las políticas en pro de derechos humanos, a los tratados internacionales, donde precisamente se busca, ¿verdad?, que exista menos digamos, deterioro de los derechos humanos, particularmente para los grupos vulnerables e independientemente de cualquier raza, ¿no? Entonces hay un problema serio, particularmente en los Estados Unidos, con respecto al trato y a los derechos humanos.
nombre es Jesús Ávila Martínez. Viví en los Estados Unidos por 28 años y ahora estoy de regreso en México. Yo me fui a los Estados Unidos a la edad de los 16 años en busca de un bienestar para mis padres y para mi familia, ya que tenía a un pequeño bebito y para darle una vida mejor. Logré llegar a los Estados Unidos en 1976 y me puse a laborar pronto en una herrería para poder empezar a enviar los primeros dólares verdes para mi familia y empezar a construir un porvenir para mis hijos. La verdad fue bastante deprimente. De hecho, mi ser no estuvo bien emocionalmente. Decaí. La deportación desde Estados Unidos para aquí, a Tijuana, me hizo como sentirme tan cerca de ellos, pero en sí también pues me hizo darme cuenta que había una barrera muy grande, la cual no iba a poder superar si no dejaba yo que acontecieran otros sucesos, ¿verdad?, en mi vida. La migración en México ha sido, el patrón de migración en México ha cambiado. Hay que entender que la migración es un fenómeno de dos flujos. Es el flujo hacia el exterior y es el flujo hacia el interior. Las políticas antimigratorias de los Estados Unidos y la recesión que hubo en el 2008-2009 han hecho que este patrón cambie. El acervo de mexicanos en los Estados Unidos en el 2008 era de alrededor de 12 millones de personas y este se ha reducido a 11 millones de personas. Aproximadamente es el cálculo. Y esto es porque cada vez más migrantes que están en Estados Unidos, migrantes mexicanos, regresan a México y cada vez menos migrantes van hacia los Estados Unidos. En Tijuana, el Colegio de la Frontera Norte lleva a cabo la encuesta sobre migración en la frontera norte de México y la frontera sur, la cual arroja importantes datos para el mejor entendimiento del fenómeno de la migración. Y es una fuente importante consultada por el gobierno federal y diversas instituciones a nivel nacional e internacional. Bueno, la migración es un fenómeno humano, ¿no? Todas las personas se desplazan cuando no están a gusto o conforme con las condiciones de vida que tienen, pero principalmente la gente se mueve por buscar trabajo, buscar condiciones de vida mejores de las que tienen, ¿no? Esa es la principal razón, es buscar una situación económica que les conviene. O otro puede ser para justamente encontrar su familia, ¿no? El reagrupamiento familiar, que sería una segunda razón de la migración. Y finalmente hay también gente que ya están huyendo en situación muy difícil de violencia o de situación de vulnerabilidad extrema y que tienen que huir sus lugares. Las EMIF son programas de encuestas sobre migración en la frontera norte y en la frontera sur de México. Son programas de 2 encuestas que son continuas, en la frontera norte desde 1993 y en la frontera sur desde 2004, ¿no? Encuestas que se levantan a lo largo del año. A lo largo del año hacemos jornadas para entrevistar a migrantes en sus lugares de desplazamiento, ¿no? Se trata de entrevistar a los migrantes en el momento en que se desplazan, no cuando están en su casa, porque todavía no han salido, quizás no han tomado la decisión, pero en los momentos en sus desplazamientos, cuando llegan a la frontera, que llegan en los centrales de autobuses o en los aeropuertos, y que llegan a la frontera norte de México, por ejemplo, para irse a Estados Unidos o quedarse en la frontera, y también cuando regresan. La migración es un fenómeno multidireccional. La gente va, viene, regresa, se va. Hay una parte circular. Entonces entrevistamos los migrantes cuando se van, pero también cuando regresan. Y cuando regresan de manera voluntaria, que deciden regresar,
pero también a veces regresan de manera forzada, que es cuando son deportados, expulsados por las autoridades migratorias. El país de destino con más inmigrantes es Estados Unidos, con una cifra estimada de 60.4 millones de personas que han llegado para vivir en ese país. México es el país de origen que tiene el mayor número de migrantes que vive fuera de su país, con más de 30 millones de personas que dejaron su territorio. La mayoría de ellas viven en Estados Unidos y cruzaron por la frontera norte. La frontera de Tijuana es la más transitada del mundo. Alrededor de 24 millones de personas cruzan cada año por esta zona fronteriza. México es el principal país de tránsito de migrantes irregulares, principalmente provenientes de Centroamérica, quienes viajan en su mayoría con destino a territorio estadounidense. Sí, esta figura central del mural, que es de un joven, César Chávez, fundador del primer sindicato pro derechos de los trabajadores agrícolas, de los campesinos en California, y que surge en 1965, justo cuando termina en el 1964 el programa Bracero, que es lo que prevenía la posibilidad de organizar y convocar un sindicato pro derechos de los campesinos en California, porque el programa Bracero daba un recurso humano de mano de obra barata sin límite. Entonces es cuando surge el liderazgo de este personaje que es de gran inspiración para todos los otros movimientos sociales que surgen después de esa época, denominado como el movimiento chicano. El Centro de Estudios México-California trabaja en mantener viva la historia de los mexicanos y latinos en ese estado. No solamente en Estados Unidos, en México se reconoce que hay mínimo 37 millones de origen mexicano, 11 millones que son nacidos en México, migrados para este país. Entonces, esto se estudia continuamente, especialmente en el sector de los departamentos de estudios chicanos, como en el departamento de la Universidad Estatal de California en Long Beach, en la que yo laboro, que fui fundador ya hace casi 50 años, de que se establecieron estas carreras, esta investigación sobre lo que es la nación mexicana en el exterior. Nos hemos dedicado por los últimos 5 años, sobre todo, al tema de los Dreamers, de quiénes son, dónde están, y poderlos llevar a México para reconectarse con sus raíces. Y ver cómo hay una necesidad de que tanto en México se reconozca que hay una población que no se sabe nada, ¿no? O sea, cuando recién ahora que se acabó DACA y que los medios están empezando a hablar de los Dreamers y DACA y que hay un posible retorno masivo, que no es cierto, empiezan como a decir, sí, ¿quiénes son, no? ¿Y qué están haciendo? Pero se desconoce total, o sea, no todos son Dreamers. Y además han dejado de usar el término Dreamer, que esa es otra cosa, ¿no? Ya no se nombran Dreamers, sino solo se dicen jóvenes indocumentados. Y que hay muchas otras maneras en que resignifican su identidad. La migración en la actualidad se ha politizado fuertemente, ya que es un tema de discusión global. En algunos países incluso se usa como un discurso electoral o partidario. Yo ponía el ejemplo, 12 millones de mexicanos que radican permanentemente en Estados Unidos y de esos 5.8 radican de manera no documentada, no legalizada. Y quienes inclusive teniendo toda su documentación están 9 meses, 8 meses y parte del año regresan a las comunidades de origen. Y en 1986 se hace la ley Simpson-Rodino. Hasta antes de la ley Simpson-Rodino, el patrón migratorio era de una migración temporal circular. Emigraba el jefe de familia, emigraba el hijo, trabajaban 8 meses, trabajaban 9 meses y en el invierno retornaban a México a descansar y regresaban en febrero, marzo, abril. Con la ley Simpson-Rodino se lograron legalizar 2.300.000 mexicanos que posteriormente inclusive pudieron llevarse a los padres, a los hijos, a los hermanos y que para mediados de los 90 ya estábamos hablando de cerca de 9 millones de mexicanos residiendo en Estados Unidos.
Y en el caso de Zacatecas estamos hablando que en los últimos 10 años regresaron en términos de deportación y de retorno aproximadamente 80,000 zacatecanos, cuando en promedio en los últimos años no se han generado más de 5,000 empleos al año. Tradicionalmente la migración para México y para Zacatecas, la migración internacional era una válvula de escape. O sea, una enorme fuerza de trabajo de 12 millones que en 40 años tuvieron que salir del país porque el mercado laboral no tenía capacidad de absorberlas. Pero no solamente salían, sino que se ha convertido sistemáticamente durante 40 años en la fuente más constante de generación de divisas para nuestro país. Y el crecimiento de los últimos 3 años ha sido un crecimiento explosivo. Pasa de 24,000 a 26,000 el año anterior y ahora 28,500 millones de dólares lo que los migrantes mexicanos aportaron a nuestro país. Y el migrante va a dejar de migrar como necesidad cuando en su comunidad exista trabajo suficiente, decoroso, bien pagado, exista acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y acceso a la seguridad humana. Y vemos que en los últimos 30 años nuestro país, este escenario en lugar de ofrecerse se ha vuelto mucho más adverso. La migración es un fenómeno multidireccional. Esto significa que los países son a su vez de origen, destino y tránsito. El problema de los Dreamers, con cerca de 640,000 jóvenes que si no hay una alternativa pudieran ser deportados, y por otra parte el tema de la cancelación del TLC. En este sentido, con tratado y sin tratado de libre comercio están los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Con acuerdo y sin acuerdo de los Dreamers está el tema de los 640,000 jóvenes ahí. Entonces no cabe duda que Estados Unidos tampoco puede hacer una deportación masiva de los 5.8 millones de trabajadores porque sería traumático en mercados laborales como el del campo, el de los servicios, el de los janitores, el de los restaurantes, el de la hotelería. Y creo que finalmente, primero, la respuesta categórica, la migración en México, Estados Unidos no va a desaparecer. Lo que se va a definir va a ser nuevas condiciones de cómo se va a seguir dando esta migración. Y yo les doy un dato. En los últimos 4 años se ha reducido de manera significativa la migración indocumentada, pero han crecido 3 veces las visas H2A y las visas H2B. Trabajadores temporales para el campo y trabajadores temporales para la ciudad. La frontera y la zona fronteriza ya no es solamente entre Tijuana y San Diego, es hasta Los Ángeles. Existimos con la cantidad de mexicanos más grande de todo México fuera de la Ciudad de México. O sea que hay más mexicanos en Los Ángeles, en la zona urbana de Los Ángeles, que en cualquier otra capital de México. Se siguen endureciendo las políticas migratorias con la administración del presidente Trump, lo cual nos hace prever que va a intensificarse esa migración de retorno y de deportados, lo cual requiere pues de la atención de las autoridades a todos los niveles y de desarrollar programas para asimilación de migrantes de retorno. Y no solo asimilarlos, sino aprovechar también sus cualidades y sus, digamos, todo lo que el aprendizaje que han tenido en su experiencia migratoria. Es muy importante que la gente, que la población en general conozca y entienda el fenómeno migratorio, porque es un fenómeno general y compartido para todos los países, para todos los pueblos de todos los países o todas las regiones. Entonces, tal como los mexicanos han migrado mucho, pues actualmente hay mucha migración desde América Central, los países Guatemala, Salvador y Honduras, que tienen muchas dificultades en esos países, problemas de violencia enorme, ¿no? Y problemas económicos también. Es muy importante que desde México, como población ahí, entendamos que todos esos jóvenes que están saliendo de esos países están saliendo porque no pueden quedarse, ¿no? Y porque están buscando mejorar sus situaciones. Y entonces eso llama a la solidaridad, ¿no? De parte de la población mexicana.
El regresar a México para mí fue bastante difícil, porque tantos años en un país desarrollado, ¿verdad? Un primer mundo, a regresar a un país que tiene todo el potencial para estar en ese mismo nivel, bueno, no igual, pero un nivel muy considerable, alto, bueno económicamente, fue una situación complicada, triste, pero también porque estaba yo mal. En realidad estaba yo mal mentalmente, porque en México hay muy buena posibilidad de vida. Y me he dado cuenta ahora que estoy luchando, me doy cuenta que la vida en México es bastante buena, bastante grata y bastante hermosa si tú también luchas, si le echas ganas. Esta era de movilidad ha creado para las sociedades de todo el mundo nuevas oportunidades, pero también nuevos retos. El ser humano es un ser migrante por naturaleza y seguiremos transitando por el mundo, ya sea por la búsqueda de una vida mejor o por supervivencia. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este documental de esta serie Ciencia en Todos Lados. En 30 minutos tratamos de abordar este tema. Es una probadita, evidentemente. Es un gran esfuerzo de todo el equipo de producción, junto con el equipo de realización, con Luis, tratar de englobar y tratar de dar una pincelada a esta información, al tema de la migración. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que colaboraron. La voz extraordinaria de Diana Bracho, a los fotógrafos, a Marina, que estaba en la producción. Marina también nos hizo la producción en Tijuana. Estuvimos con varias locaciones, no solo se hizo en Tijuana, sino hay locaciones en Zacatecas, hay locaciones en San Diego, en California. Entonces, bueno, la verdad es que es un esfuerzo que les agradecemos mucho a todo el equipo. Esto es gracias a un gran equipo que conforma Ciencia en Todos Lados. Y muchas gracias a todos. Esta serie se hizo para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Esta fue la 5ª temporada. Les comentaba antes de irnos al video que la serie tiene 6 diferentes directores. En este caso, la mirada de un director como Luis, que vive finalmente la migración desde que nació. Él vive en Tijuana. Se involucró con nosotros, se quiso subir a esta aventura de Ciencia en Todos Lados, de la divulgación de la ciencia, de dar a conocer estos contenidos a la gente, de poder llegar al público en general con materiales atractivos, que a la gente pueda gustarle, que los puedan entender, y con la participación, por supuesto, de maravillosos especialistas en el tema que nos van dando toda esta pauta para poder explicar este tema de la migración.
a mí me gustaría que platicáramos con Luis antes de que pasáramos a los especialistas para la parte audiovisual. Luis, cuéntanos la experiencia de trabajar en este documental y cómo logramos llegar a este concepto, porque si bien tenemos la explicación de los especialistas, también tenemos testimonios vivos, ¿no? También logramos tener a algunos migrantes que pudimos contar en el documental. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Luis, de cómo llegaste a este concepto para este documental? Muchas gracias a todos. Claro, sí. ¿Qué tal? Bueno, como bien dices, Margarita, casi desde que nací, pues me tocó estar aquí cruzando la frontera, ¿no? Desde que iba a la escuela, al kinder, a la primaria, ir a hacer el súper en San Diego y regresar a Tijuana. Una experiencia que pues lo daba como por hecho, ¿no? Como un estilo de vida que era normal. El ver gente dormir, ¿no? En el muro, que se quedaban a dormir, siempre veías gente ahí como que estaba esperando que se fuera la migra para poder cruzar, ¿no? Y era normal, ¿no? Pasabas en la calle, la internacional que iba a playas, era normal ver esto, ¿no? Entonces, bueno, digo, desde que me invitaron a colaborar, me invitaste aquí al proyecto, me fue muy difícil como separarme de la parte humana, ¿no? De las historias, ¿no? De las historias de las personas, aunque aún sabiendo que el proyecto tenía una línea científica, me era difícil de separarme de estas historias humanas, ¿no? Entonces, pues ahí construyendo un poco fui tratando de mostrar eso en la estructura, que se mostrara una historia o dos historias, como es el caso, que se fuera narrando durante todo el episodio, y ya el punto de vista científico con los especialistas, que también personalmente para mí fue un gran descubrimiento, porque pues yo lo veía como muy subjetivo, ¿no? El tema de la migración, y el ir con Marilor o con el doctor Raúl a Zacatecas o ahí en el COLEF, los datos, ¿no? Impresionantes que me mostraban, ¿no? De 250 millones de personas en el mundo viven fuera de donde nacieron, ¿no? Es muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que toda esta información, a mí personalmente, a la hora de hacerlo, me fue ayudando mucho a entender la complejidad y la magnitud del fenómeno, y creo que también es como, pues, la importancia de estos proyectos, ¿no? Que las personas que lo vean puedan no solamente verlo desde el punto de vista subjetivo o desde el punto de vista micro, sino entender también que es un fenómeno global y pues muy grande, ¿no? Que lleva desde que empezó la humanidad prácticamente, ¿no? Muchas gracias, Luis. La verdad es que tenemos este material para abrir boca. Están con nosotros los especialistas que ustedes vieron en el documental, además de tener hoy la colaboración de la doctora Marianne Merchant, que no está en el documental, pero esperemos tener la oportunidad para también hacer otro y que podamos contar con ella. Pero están aquí dos de los que participaron, que ustedes vieron en el documental también, la doctora Marilaure y el doctor Raúl. Y a mí me gustaría, doctora Marianne Merchant, que nos compartieras algún comentario sobre este fenómeno de la migración, por favor. Sí, muchas gracias, Margarita, por la invitación y en realidad quiero felicitar a ti y también en particular a Luis y pues obviamente a Raúl y Marilor por el documental, porque me gustó mucho. Creo que da en unos 30 minutos una buena impresión de qué es la migración, cómo también se está cambiando, ¿no? Y creo que esa parte de los cambios es lo que a veces como especialistas nos interesa, pero también nos preocupa, ¿no? En parte, uno de los cambios que se menciona es la parte de que antes había una migración circular y que ahora por pues temas de que el muro, que es cada vez más complicado de cruzar la frontera, entonces hay cada vez menos circularidad y que la gente se queda más tiempo, por ejemplo, de México en Estados Unidos.
Y eso me lleva también al tema de la llamada securitización de la migración y de los migrantes, ¿no? Los migrantes son vistos, bueno, en realidad ya desde los años 90, pero en particular después de los atentados en 2001 en Estados Unidos, como unos amenazas a la nación, pero no solamente en términos terroristas, pero también en términos culturales, ¿no? Y creo que eso también se refleja no solamente en el contexto mexicano y Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en Europa. Pues yo soy de Europa y también sigo los debates ahí y se nota mucho con los flujos de los refugiados de Siria, por ejemplo, que hay también una resistencia de la población en contra de los migrantes. Entonces, mucho de eso se maneja por políticas muy populistas en contra o anti-migrantes y es una preocupación creo que muy, muy importante. El otro tema en términos de cambios, creo que se trata especialmente aquí en México, que México ya no solamente es un país de origen, emisor de migrantes, pero también es un país, como se menciona en el documental, de transmigración y hasta también de inmigración, ¿no? Pero si uno ve, porque yo vengo de la parte de ciencia política, de relaciones internacionales, lo que se nota es que todavía falta mucho en términos de ajustar nuestras políticas públicas para atender también a estos diferentes flujos o los flujos de los retornados. ¿Cómo vamos a reincorporar a los migrantes retornados o forzados porque son deportados o porque decidieron de regresar? Y había también unos testimonios en el documental que estaban comentando precisamente eso, ¿no? Entonces, creo que sí son temas muy importantes. Y creo que, pues, ese cambio a nivel nacional, pero también de las comunidades, del imaginario de México, que ya no solamente estamos enviando, entre comillas, migrantes, pero también estamos recibiendo en diferentes formas hasta los refugiados, personas que están pidiendo asilo o refugio aquí en México, que también son cosas que ahorita hay que hacer estos tipos de ajustes. Lo que también me gustaría comentar es que hay diferentes tipos de migrantes, ¿no? Por ejemplo, en el documental no salió mucho del tema de género o el tema de los niños no acompañados. Creo que también son diferentes grupos de migrantes que tienen sus propias experiencias, pero también sus propias necesidades y sus propios retos, ¿no? Que tiene que atender. Y bueno, que también a nivel de políticas tenemos que ver a nivel de cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente creo que el tema que obviamente ya no se pudo incluir en el documental, pero es lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia de COVID, porque también tiene muchos efectos en el contexto de la migración. Primero, se han cerrado muchas fronteras. Estoy pensando, por ejemplo, en las fronteras de Centroamérica, de Guatemala, que casi es imposible de cruzar, pero es nada más un tema. También los connacionales, los mexicanos o los centroamericanos en Estados Unidos o en otras partes, que están haciendo, por ejemplo, trabajos esenciales, que tiene que ir, por ejemplo, a los empacadores de carne, etcétera, etcétera, donde también hay brotes de COVID muy importantes y casi no tiene esta protección contra del virus, ¿no? O que fueron desempleados, pero no pueden recibir apoyos por parte de los gobiernos porque son indocumentados o bueno, puede ser por diferentes razones, o que ellos mismos
temen de ir a los hospitales cuando se sientan enfermos, ¿no? Porque o no tienen seguros o están indocumentados o en una situación irregular y temen que se van a deportar. Y bueno, obviamente también los migrantes que se encuentran en centros de detención o en albergues también están en una situación de inseguridad, porque ahí sí también por estar con mucha gente se ha notado que hay brotes, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas creo que son muy importantes, son muy preocupantes también, especialmente también el tema de COVID. Y en realidad, y con eso termino, todavía no sabemos, no sabemos bien qué va a pasar con estos flujos migratorios, cómo la pandemia, la recesión económica va a afectar a los migrantes. Seguramente van a bajar las remesas, van a haber más deportaciones o la gente van a regresar, pero cómo afecta también a los connacionales, por ejemplo, en Estados Unidos. Y con eso lo dejo por el momento. Muchas gracias. A ti, doctora, muchas gracias. Gracias. Qué interesante. Bueno, es que el tema es tan amplio que en 30 minutos nos será muy difícil. Y bueno, para cuando hicimos el documental, nadie se imaginaba que nos iba a caer un virus, iba a detener el mundo, ¿verdad? Eso me parecía como de ciencia ficción, siquiera pensarlo. Pero bueno, qué interesante que lo estamos planteando ahora y que lo podamos compartir con el gran público que nos ve ahora. Me gustaría pedirle a la doctora Marie Laure que nos dé un comentario, por favor. Sí, buenas tardes. Felicidades, sí, a Luis por este documental tan bien logrado, ¿no? Con las imágenes muy bellas, tanto de personajes migrantes que también con lo de los lugares, ¿no? Donde ocurre esa migración. Quisiera, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Mariano, y que también insistía mucho el documental, y me parece muy importante explicar que es un fenómeno que siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que puede cambiar las formas, ¿no? Los migrantes, los tipos de migrantes, las razones, pero la migración en sí siempre se va a dar. Quizás se va a transformar, ¿no? Dependiendo efectivamente de la circunstancia, pero se va a transformar. Y entonces, si vemos lo que hemos visto en la frontera, ¿no? No solo en Tijuana, sino en toda la frontera norte de México, es una transformación de los flujos migratorios, que si ponemos en los años 80 y 90, ¿quiénes eran? Eran principalmente mexicanos, hombres, trabajadores, también algunas también mujeres, pero principalmente trabajadores mexicanos que llegaban a la frontera para cruzar Estados Unidos y trabajar de manera indocumentada y trabajar en Estados Unidos y efectivamente regresar, ¿no? La circularidad, como se planteó en el documental. A partir de hace más de 10 años ahorita que esa migración indocumentada mexicanos de trabajadores ha disminuido y hemos visto otros flujos. Llegaron después del 2000 todos los deportados, gente que habían vivido 5, 10, 20, hasta algunos 30 años en Estados Unidos y que fueron deportados, ¿no? Llegando a la frontera, jóvenes, llegando a un país que no conocían porque se habían ido cuando tenía 1, 2, 3 años con sus papás. Está aquí también acompañándonos en el panel el doctor Raúl Delgado Huiz. Él es académico de la Universidad de Zacatecas. Nos gustaría mucho, doctor, que nos pudieras compartir un comentario sobre este fenómeno de la migración, por favor, de que tanto tiempo has estudiado tú. Sí, cómo no. Lo primero que yo quería hacer es, sobre todo, felicitarles por este gran logro. Felicitar a Luis Mercado, a ti, por supuesto, Margarita. Gracias. Sí. Y me voy a referir a algunas cosas que realmente tiene demasiadas aristas, demasiados ángulos el fenómeno migratorio. Lo primero que yo quiero decir es que la migración se vuelve un fenómeno fundamental en México a partir de la irrupción del neoliberalismo en México.
No hay, después del neoliberalismo, ni un solo municipio de México que no tenga migrantes. Antes era un fenómeno que estaba concentrado en el centro occidente del país, y tampoco hay prácticamente ningún estado en Estados Unidos donde no haya migrantes mexicanos y donde ya tengan una presencia significativa. Pero además ha cambiado, por ejemplo, en el siglo XXI, al grado de que ahora la migración más importante o más dinámica es la migración altamente calificada. Tenemos, por ejemplo, en México 1.4 millones de profesionistas mexicanos en el exterior. Hay alrededor de 400,000 posgraduados mexicanos en al menos 57 países del mundo. Y tenemos solamente en Estados Unidos más de 37,000 doctores mexicanos, lo cual resulta muy importante porque son más que los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, simplemente platico esto, después podríamos ahondar muchísimo en esto, pero quería tocar otros temas que me parecen muy importantes. Uno de los temas que está trabajado en el documental y que me parece muy importante es el tema de la criminalización de los migrantes. Este tema nosotros lo hemos venido trabajando en el sentido de una desmitificación. Para nosotros la migración indocumentada, ilegal, es una política de Estado de Estados Unidos y una política intencional de crear una masa de población indocumentada. La mitad de los mexicanos están indocumentados en Estados Unidos y ese es un problema gigantesco. Lo que no se dice, y hay todo un discurso xenófobo racista que saca altos dividendos, y eso también se estaba comentando, políticos, y eso lo he comentado también con colegas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que está ocurriendo lo mismo. Esto está abriendo el camino a la ultraderecha y el neofascismo en muchas partes del mundo, incluso en América Latina, en Brasil. Pero lo que yo sobre todo quería subrayar es que las contribuciones de los migrantes, por ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump, que es anti-inmigrante en muchos sentidos, el 38% del crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos 15 años se debe a la contribución de los migrantes. El 40% del crecimiento de la población económicamente activa en Estados Unidos se debe también a la contribución de los migrantes. Y sin embargo, se les da el estatus de ilegal, de indocumentado, para que paguen impuestos y no reciban prestaciones sociales. Y también se crea un mito alrededor de las remesas, que efectivamente son fundamentales para el país, pero en realidad implican también, y eso lo hemos estimado y calculado y discutido en múltiples foros, es un subsidio norte-sur y no al revés, como nos lo quieren decir. Tenemos también, por ejemplo, en Estados Unidos, el 53% de las patentes en Estados Unidos son creación de inmigrantes. Y México, curiosamente, es el tercer grupo de migrantes, está en tercer lugar de posgraduados inmigrantes en Estados Unidos, después de India y de China. Entonces, y además yo tuve reuniones, por ejemplo, en Silicon Valley, y varios de los más importantes innovadores en Silicon Valley es de origen mexicano. Entonces tenemos, digamos, un campo gigantesco. Y voy a terminar para no extenderme demasiado, pero darles una probadita, porque yo creo que esto da para muchísimo más. Para muchísimo más. Nosotros creamos en Zacatecas, hace 16 años, la Red Internacional de Migración y Desarrollo, y tenemos también la Cátedra UNESCO de Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Esta red también tiene una revista que lo que trata es de crear una narrativa y un discurso y una agenda de investigación contrahegemónica, o sea, en contraste a la dominante, que trata de desmitificar toda esta visión y esta perspectiva. Esto nos ha llevado a participar activamente en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, en el Diálogo de Alto Nivel de Migración y Desarrollo y en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se planteó en Naciones Unidas. Incluso a mí me tocó el honor de haber dado la conferencia inaugural del primer Foro Mundial de Migración y Desarrollo en Bruselas. Pero a lo que yo quiero ir es que este foro lo fuimos cambiando y desplazando, porque realmente es un foro
en donde las voces que vienen digamos, desde los migrantes y las voces comprometidas con los migrantes y de los países del sur, emisores de migrantes, casi no son escuchadas. Y hicimos una larga lucha, formamos varias coaliciones globales, no sobre migración, pero en el foro en donde hemos trabajado más insistentemente y donde hemos tenido mucho eco es en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo. En 2018 realizamos el Foro Mundial de Migración y Desarrollo en la Ciudad de México, y una de las iniciativas más importantes que impulsamos, que ahora está corriendo por todo el mundo, es la de crear una red mundial de ciudades y espacios santuarios solidarios y sustentables. Entonces ya esto va caminando y es una estrategia de resistencia proactiva en contra de las políticas de migración que tratan de criminalizar a los migrantes y mostrar la otra cara de la moneda. Son espacios en donde el migrante no es un enemigo público, espacios donde ya tiene una presencia muy significativa y donde no es para nada criminalizado. Pues bueno, yo lo quería dejar aquí para Muchas gracias, qué bueno, nos alegramos que estos temas estén tratándose y con los especialistas como ustedes para llegar a soluciones para toda la población y sobre todo para la población migrante. Ya tenemos algunas preguntas que nos están haciendo desde las redes sociales. Nos preguntan en YouTube, por ejemplo, ¿cuáles son los países de los que más migrantes salen? A ver, doctora Marilaure, por favor. Sí, bueno, los países que más migrantes salen es la India y México, efectivamente. La diferencia es que en la India salen y van en muchos países, otros países en el mundo. La especificidad de la migración mexicana es que está casi unidireccional. Todos los mexicanos salen migrantes hacia Estados Unidos. Es el único caso en el mundo donde hay solo un país con una dirección. En todos los otros países donde donde hay muchos migrantes, India, también Rusia, ¿no? Pero se han ido los migrantes a diferentes países del mundo. Y en México, ya lo vimos actualmente, son 10, 11 millones, ¿no? Dependiendo de las fechas, están prácticamente todos en Estados Unidos. ¿Qué información se tiene sobre integración a corto y largo plazo de los migrantes? Doctora Marian, por favor. Bueno, la pregunta es muy, muy amplia y entonces es un poquito difícil de dar todas las respuestas, pero creo que una de las cosas depende mucho de qué tan grande es la comunidad donde, bueno, de migrantes, si hay muchas oportunidades de vincularse con la población que ya tiene más tiempo, si hay, por ejemplo, políticas multiculturales como hay en Canadá, que tiene un sistema ya bastante bien desarrollado de cómo integrar a las personas, ¿no? Entonces, depende mucho de los casos. En el caso de los mexicanos en Estados Unidos, sí hay bastante, yo diré hasta mucha integración, pero también como hay una comunidad tan grande de hispanohablantes, en particular de mexicanos, también a veces las personas no sienten tanto la necesidad de integrarse, ¿sí? Entonces, es un tema de doble filo. Lo que pasa, por ejemplo, en el contexto europeo, cuando hay muchos migrantes, por ejemplo, de Medio Oriente, de África subsahariana, entonces hay mucha gente musulmana. Entonces, ahí sí hay una resistencia bastante fuerte por el tema de la religión. Creo que en el contexto de los mexicanos a Estados Unidos, esa tensión del Islam no es tan fuerte, ¿sí? Entonces creo que aunque sí hay mucho racismo y xenofobia hacia los migrantes en Estados Unidos y los hispanohablantes, es menos, por ejemplo, que hacia las personas musulmanes en Europa en particular.
Y lo que se nota en Europa, por ejemplo, hay varios países que han prohibido el velo a las mujeres o otros tipos de que están considerados como una forma de expresar su religión. Entonces, la burka, todas estas cosas están prohibidos. Pero por ejemplo, a los latinoamericanos o los hispanohablantes en Estados Unidos o en otras partes, no hay este tema de vestimiento o de expresiones religiosas que sí son visto como una amenaza a la cultura existente, entre comillas, que muchas veces es una forma xenofóbica y una forma racista para rechazar a los migrantes. Entonces, realmente para regresar a la pregunta, depende mucho de cómo son las políticas del país receptor, pero también cómo están ya, digamos, unas relaciones entre los diferentes grupos, y sí hay como agrupaciones de muchos migrantes que se ven como amenazas. Si no existe, la integración es más fácil, pero muchos de la gente, y seguramente pues, mis colegas también tienen algo que decir, en muchas ocasiones es más una cuestión de manejo de los medios y de hasta los mismos políticos y políticas populistas y de la derecha, que en realidad que hay falta de integración, ¿sí? Pero es un tema muy delicado y pues se discute mucho, de hecho, entre los migratólogos. Aquí hay otra pregunta que nos hacen. Dice, ¿qué pasa con los migrantes centroamericanos que no logran pasar a Estados Unidos y se quedan en la frontera de México? Normalmente antes tenían que entrar a Estados Unidos y mientras evaluaban su caso, pues se quedaban en Estados Unidos. Pero con el programa que se definió el año pasado el protocolo de protección de migración, regresan a México, regresan a la frontera. Y la verdad en condición muy precaria, porque hay una incertidumbre total, están esperando tener una cita para presentarse de nuevo, entonces, y no tienen un horizonte de tiempo definido, les dicen un mes, puede durar más, puede durar menos, temen que no les anuncien cuándo va a haber esa cita, entonces están en espera ahí en la frontera, en una situación que justamente es muy difícil para pensar en inserción, integración, ¿no? Porque si la persona no tiene un horizonte de saber si van a quedar en la frontera o van a poder entrar a Estados Unidos, eso es muy difícil para desarrollar efectivamente, tanto desde el punto de vista del gobierno, programas de integración y para las personas mismas. Entonces, esas personas están en la frontera, muchos están pues en albergue, porque es difícil encontrar trabajo, algunos encuentran trabajo, mucho en la informalidad. El gobierno mexicano les acepta, pero a la vez solo les da su número de CURP. Dice que pueden trabajar, pero no tienen la tarjeta de residente, que sería más, para trabajar en el sector formal es mucho más difícil. Entonces, es una situación de mucha incertidumbre, mucha vulnerabilidad, informalidad, y están ahí esperando a ver qué puede pasar. Y sobre esa situación, la situación de pandemia, la verdad, ha ampliado más esas dificultades. ¿Cuál creen ustedes que es la necesidad máxima de un migrante para retornar al país de origen? Bueno, yo creo que este es un tema muy interesante porque nosotros hemos venido dando una gran batalla en Naciones Unidas y en otros espacios por que se reconozca al migrante económico también como migrante forzado. Y esto se ha venido dando en muchos lados, ¿no? Porque la categoría de migrante forzado tiene que ver con el
tema del asilo y documentar esa situación. Y en cambio, todos estos migrantes que son obligados a irse porque si no, no subsisten, o sea, porque hay una situación económica muy compleja, ¿no? En sus países de origen, incluyendo en México, muchos de los migrantes se tienen que ir por necesidad. No viajan por gusto, por placer, en la mayoría de los casos, y eso se viene dando desde hace tiempo. Entonces, la migración de retorno hasta ahora ha sido básicamente por la vía de la deportación. O sea, es doble migración forzada. Fueron forzados a salir del país y llegan de regreso en condiciones de alta vulnerabilidad. Y se crean las condiciones en México para que esto cambie. Entonces tiene que haber un cambio importante y yo creo que este ya es un problema sobre todo estructural. Y eso lo tenemos que tener muy claro, no es una cuestión simplemente individual. Si tenemos 60% de la población mexicana en la informalidad, entonces esto hace que tengamos realmente un espacio muy pequeño para que puedan encontrar opciones de sobrevivencia en su propio país. Entonces es un problema bastante complejo que habría que ver, y simplemente apunto otra cosa porque se empezó a plantear aquí al principio, lo dijo Marian, que me pareció importante, o sea, lo del COVID. Sí, es una de las preguntas. Sí, por favor. Hay varios de los... es muy interesante ver porque hay algunos estudios recientes que ha sacado el Migration Policy Institute de Estados Unidos, donde han dejado en claro que en la primera fila de combate a la pandemia están los migrantes. Alrededor del 30% de los médicos en Estados Unidos son migrantes y alrededor del 40% de los empleados en salud también son migrantes. Pero muchos de los empleos que tienen que ver con el confinamiento y con la atención a todo y el cuidado en los hogares, tiene que ver también con los migrantes. Entonces ellos están realmente en la primera fila. Ha habido cantidad de migrantes que han sido víctimas también de la pandemia, pero también la pandemia ha hecho visible la importancia que tienen los migrantes para el país de destino. Entonces eso creo que es algo que vale la pena subrayar. Muchas gracias, doctor. Sí, doctora Marian, por favor. Quise comentar que por favor. Con unas colegas aquí en Puebla, con la doctora Alison Lee y con la maestra Rocío Osorno, hicimos un trabajo sobre las mujeres retornadas. Y lo que pasa es que es muy interesante porque su situación es bastante complicado y no solamente necesitan como una asimilación o reintegración económica, pero también en términos psicológicos, también con apoyo para documentos, porque muchos tienen hijos que tienen documentos que están nacidos, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no o de su escuela, pero como fueron o van voluntariamente o fueron deportados, es muy complicado de obtener estos documentos. Y en el caso de muchas mujeres también hay el tema de violencia. Entonces, violencia doméstica, de género, entre parejas, entonces están huyendo también y eso complica también la situación para la reintegración aquí bueno, en este caso en el estado de Puebla. Muchas gracias. Eso nada más para que no nos extendemos demasiado, pero lo quise comentar. Muchas gracias. El uso de la Guardia Nacional para el control de la zona fronteriza sur de nuestro país, ¿qué opinan? ¿Piensan ustedes que habrá violaciones a los derechos humanos o habrá mejor control? Bueno, creo que es un tema muy importante y es en algo en donde sí estamos totalmente de desacuerdo con la política que ha seguido México como país que tiene el mayor número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En los hechos creo que hemos asumido el papel de tercer país, que no se ha aceptado, pero eso es lo que en la práctica se está realizando. Y creo que es un error impresionante tener ese control fronterizo, porque nosotros, los migrantes no tratan de venir a México, tratan de ir a Estados Unidos. Era mucho mejor
cuando se había planteado tránsito libre para los mexicanos, porque no para los centroamericanos, los hermanos centroamericanos. Creo que esa era mucho mejor visión, que es la que estaba un poquito antes. Y ahora, por la presión de Estados Unidos, México aceptó cumplir este papel, que me parece que es un papel que no es muy congruente con lo que debería ser una política avanzada, progresista de México como país también de emigrantes. Muchas gracias, doctor. Vamos a tratar de hacer una ronda de últimos comentarios rápidos. ¿Qué les parece? Para ir terminando esta transmisión. Podríamos empezar, por favor, con la doctora Marian. Un comentario al tema de migración. Pues un breve comentario, doctora. Sí, pues en realidad, regresando un poco a al documental, creo que lo que refleja mucho es que sí, como también dijo Marilo, siempre ha habido migración, pero que hay muchos cambios en los flujos, en las razones por qué la gente se va, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por eso hay que siempre estar al pendiente también para la parte de las políticas públicas hacia los migrantes, cuáles son sus necesidades, etcétera, etcétera. Y también, aunque sí el fenómeno migratorio es muy importante, también tenemos que entender las razones por qué la gente no migra. Y creo que eso es la pregunta que, bueno, casi nunca nos haremos, ¿no? Pero también es un reto para entender en una situación muy similar, que unas personas sí deciden emigrar y otras personas no. Entonces, ¿cuáles son los factores, cuál es ese contexto de lo cual la gente sí migran y los que no migran? Y con eso quisiera terminar. Muchas gracias. Gracias, doctora. La doctora Marilore. Sí, para también cerrar viendo, ¿no? Que a nivel mundial, según los datos de las Naciones Unidas, los países donde hay más migrantes que salieron, como India, luego México, Rusia y China, que los 4 primeros son los países más grandes, ¿no? Porque eso es, ¿no? Ligada a la población. Y México, que como bien decía, tienen más de un siglo, ¿no? De esa historia de migración, creo que efectivamente hay que tomarla en cuenta en la manera en que las políticas hoy en día se van a hacer hacia los migrantes, no solo los migrantes mexicanos que se van y que regresan, sino también los de todos otros países, de los cercanos, los vecinos, ¿no? Guatemaltecos, pero también de otra parte del mundo, que entran ahí a México, y eso sí creo que merece una reflexión sobre qué puede ser la política de México hacia la migración, considerando esa historia tan particular que tiene México con la migración. Muchas gracias, doctora. Doctor Raúl Delgado. Bueno, yo quisiera terminar un poco, cambiando un poco el giro de mi último comentario. Yo creo que México puede tener un papel estratégico y un liderazgo para atacar el problema de fondo de la migración forzada. De hecho, ya al principio del sexenio estuvo aquí Alicia Bárcena en México, y la CEPAL había planteado un programa para atacar las causas de raíz de la migración forzada de Centroamérica y del norte de Centroamérica. Me tocó estar en algunas reuniones con algunos especialistas de Naciones Unidas en torno a este tema. Creo que ahorita con la pandemia del COVID y la presión de Estados Unidos, se desdibujó totalmente esta propuesta y esta posibilidad. Creo que vale la pena trabajarla. Vale la pena también trabajar, por ejemplo, con los parlamentarios europeos de izquierda. Yo tengo reuniones cada año con ellos, y la verdad es que están esperando que México tenga una voz importante y que pueda hacer una alianza también con ellos en Europa y tener una voz mucho más grande, aprovechando que ahora hay un secretario general de la ONU que también es portugués y que es parte de este grupo, en donde
y también con el papel importante que está teniendo Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas y en estos foros globales, para que México asuma, creo que debe y puede asumir un papel importante en relación con el tema migratorio, y además somos uno de los países, si lo vemos en términos de población, de mayor intensidad migratoria, o sea, porque los otros datos son de países mucho más grandes que México. Bueno, es Rusia más o menos una población un poquito mayor, pero no tanto, pero México sí tiene y desempeña además un papel muy importante porque está justo enfrente del principal país de inmigrantes del mundo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias por tu participación. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Jaime Urrutia para que despidamos esta sesión. Agradecemos y bueno, felicitaciones a nuestras panelistas, la doctora Marianne Marchand, la doctora María Lauri Cubés, el doctor Raúl Delgado y a nuestro director del documental, a Luis Mercado. Realmente es uno de estos temas extremadamente importantes para los países, para México. Hay muchos más temas que yo creo que con muchísimo interés vamos a seguir abordando. Entonces, pues realmente un placer. Y felicidades al ciclo de documentales. Ya hemos tenido varios, pero creo que no hemos mencionado que este ciclo de documentales ha recibido en 3 ocasiones ya el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Científica. Y realmente yo creo que es uno de estos esfuerzos que tenemos que seguir apoyando de una manera mucho más importante. Tenemos muy poco, bueno, es mucho que hacer más bien en divulgación científica de alto nivel y la colaboración de las especialistas y los especialistas, pues es yo creo que la parte fundamental. Entonces, pues muchísimas gracias y le pedimos a nuestro presidente de Fundación UNAM, licenciado Meade, nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a todos. Es de veras una gran oportunidad haber estado acompañándolos a todos ustedes en esta formidable jornada de reflexión acerca de los temas de la migración. Para nosotros en Fundación UNAM, sumarnos a este espacio, abrir la oportunidad de conocernos más, ver cómo los desafíos de la pandemia que aquí se han mencionado abren al mismo tiempo oportunidades como esta comunicación a través de las redes, que como mencionaba ahorita Jaime Urrutia, están implicando la participación de muchos interesados, de muchos participantes, inclusive de distintos países, para seguir el hilo de nuestra reflexión. Gracias, por favor, al doctor Luis Mercado por el documental que nos suscite tantos temas de reflexión, que presenta en tan breve lapso tantas facetas sobre distintos temas y sobre distintas implicaciones que tiene la migración. A María Loré, al doctor Delgado, a Margarita, que nos pone siempre a disposición sus documentales como el de ahora, y a Jaime, que nos ha invitado a acompañarlos en este proceso. Solamente unas cuantas reflexiones para cerrar. Ahí está el tema de la migración. Ese es un tema que, si bien ha acompañado al hombre desde su historia, desde sus orígenes en el planeta, hoy tiene otras expresiones, por su número, por su importancia, por la magnitud de las corrientes migratorias, por la globalización que existe en el planeta. Y yo creo que esta dimensión pues nos obliga, y lo estamos haciendo, a llevar muchos más espacios de reflexión, de estudio, de análisis alrededor de estos temas. Es cierto, siempre habrá migración, son muy distintas las raíces. Aquí se han expresado varias de ellas. La búsqueda de mejores oportunidades, la búsqueda de la salida de lugares en donde las condiciones de vida están muy deterioradas por razones económicas, por razones de guerra, por razones de religión inclusive. Muchos buscan nuevas oportunidades, nuevas salidas. Y esto lleva consigo espacios de acción que ya son mucho más relevantes. Hoy, como lo mencionaba el doctor Delgado, los espacios en donde se reflexiona sobre los temas de la migración son muy amplios, son muy diversos. Aquí estos centros de los que ustedes forman parte son unos de ellos, pero en el mundo también, en Naciones Unidas, la ACNUR, otros de ellos son espacios de reflexión ya para tratar de incidir
en el mejor comportamiento, en la mejor conducción de las políticas públicas alrededor de estos temas. Aquí se ha hablado del Colegio de la Frontera Norte, que no solamente agota su trabajo en hacer diagnósticos y en hacer encuestas, no, esos son el soporte para diseñar políticas públicas. Hoy toda esta información permite conocer mejor el problema y redimensionarlo y encauzarlo a través de políticas públicas adecuadas. No sorprende, por ejemplo, que en el caso de México, al amparo de estas políticas, al amparo de esta definición, sea México el país que tiene el mayor número de consulados del mundo en Estados Unidos. Porque lo que cuenta, y aquí se expresaba, es que la enorme presencia de mexicanos en Estados Unidos demanda un espacio que hoy se ha hecho mucho más necesario de protección de sus derechos. De hecho, de la búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos a que tienen derecho. En este momento tan difícil, cada consulado se vuelve un espacio de defensa para los mexicanos en el exterior. Es cierto, y yo quisiera con eso concluir, que no será con muros como se resolverán los problemas migratorios. Tendrán que ser puentes de toda naturaleza, puentes humanos, puentes culturales, puentes de educación, puentes de investigación científica, puentes de comprensión que reconozcan que detrás de una movilización, que detrás de una migración, hay una necesidad que le explica, hay una motivación que la lleva adelante, pero hay también una riqueza que tenemos que potenciar. Gracias a todos ustedes porque nos han puesto a la mesa todos estos espacios de reflexión. Nosotros muchas veces decimos que cuando concluyen estos eventos, si podemos salir con más preguntas que respuestas, quiere decir que ustedes hicieron bien su trabajo de presentación. Y si salimos también atentos a que en las calles, rodeándonos, viéndolos a la vista, hay muchas gentes que están sufriendo un problema migratorio que no tiene por qué ser internacional, puede ser a veces casi hasta de carácter local. Entonces viviremos con esta mayor sensibilidad. Gracias a todos y buenas noches. Gracias a todo el equipo. Nos vamos. Gracias.